Bien muchachos, muy buenos días, que el Señor les bendiga, espero que se encuentren todos muy bien en sus casitas. Nuevamente estamos aquí reunidos para poder aprender más de la palabra del Señor, así que bueno, les doy la bienvenida a todos, espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, hoy nos toca ver nuevamente un personaje bíblico más. Y hoy vamos a ver la vida de Salomón, ¿ya? No sé si todos conocen quién fue Salomón, pero vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe primeramente antes de cualquier cosa, así que vamos a pedirle a Dios que nos sea guiando. Así que si ustedes pueden acompañarme en oración juntos en sus casas, puedan hacerlo, ¿ya? Oremos. Padre amado, Padre celestial, damos las gracias, Señor, por este lindo tiempo que vamos a poder tener junto a su palabra, Señor. Le pedimos que seas tú bendiciendo este tiempo, que seas tú hablando a cada uno de los muchachos, que hable a mi vida, que hable a la vida de ellos, Señor, y seas tú perdonándonos, Señor, también por todas las faltas que cometemos a diario, Señor, y le pedimos, Señor, que seas tú tratando con cada uno de nosotros y enseñándonos lo que quiera hablar el día de hoy, que todo lo que podamos aprender lo podamos poner por obra, Señor. Bendiga este tiempo y le agradecemos y le pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, muchachos. Bueno, ¿quién es Salomón? ¿Ya? Vamos a ver quién fue Salomón. No sé si algunos conocen quién es Salomón. Bueno, Salomón fue uno de los hijos de David, ¿ya? Quien ascendió y siguió con el reinado, ¿cierto? De su padre David. Así que, bueno, el pasaje bíblico se encuentra en Primera de Reyes 3, del 1 al 5. Así que vamos a buscar Primera de Reyes 3, del 1 al 5. Ya, una vez que ya lo encuentren, vamos a dar lectura. Así que, bueno, como ustedes pueden pausar el video, ¿cierto? Y pueden retroceder o búsquenlo, ¿cierto? Y son poquitos versículos, así que vamos a dar lectura a estos versículos para poder saber de qué se trata, ¿ya? Así que dice así, Primera de Reyes 3, del 1 al 5. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. El verso 3 dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Qué entretenido, ¿cierto? Que Dios pueda aparecérsenos en sueños, ¿cierto? Y nos pueda decir esto, ¿cierto? Pide lo que tú quieras que yo te dé. Y fue así, ¿cierto? Pero vamos a ver cuál es la idea principal de todo esto, ¿ya? Y la idea principal es que hoy en día podemos ver que a pesar de que todo el conocimiento que podamos tener, ¿ya? O la información que podamos tener el ser humano, ¿ya? Nunca va a poder tener la sabiduría que Dios da, ¿ya? Así que como desarrollo vamos a ver que Salomón vivió una experiencia única en la historia, ¿ya? Hasta donde sabemos por los relatos bíblicos, Dios nunca se le apareció a ningún otro ser humano, ¿cierto? Otorgándole esta posibilidad de pedir algo, ¿ya? Cualquier cosa que él deseara, y se le iba a ser dado, ¿cierto? Como lo hizo con Salomón. Entonces imagínense lo privilegiado que fue Salomón, que el mismo Dios se le apareciera en sueños y
y le dijera que pidiera lo que quisiera, ¿cierto? Entonces a este rey se le conoció, se le concedió legítimamente el privilegio de pedir cualquier cosa, ¿ya? Que él deseara. Y esa fue la invitación que Dios le hizo a Salomón. Entonces imagínense lo especial que pudo haber sido este rey Salomón, ¿ya? Y si todos saben, Salomón era un estadista, ¿cierto? Él era rey de una nación y estaba al frente de esta nación, entonces, por tanto, hubiese sido lógico que pidiera algo relacionado con su puesto, ¿cierto? Como rey. Algo relacionado con su reino, ¿ya? Que podría haber pedido seguridad en su frontera, podía haber pedido prevalecer sobre sus enemigos, ya que era algo muy común que en esos tiempos hubiese mucha guerra, ¿cierto? Otras personas de otras naciones quisieran tomar dominio de él, ¿cierto? Quisieran esclavizarlo, entonces era muy común y podría haber pedido algo parecido, ¿cierto? Pudiese haber pedido extender sus dominios, ya poder tomar más dominio, poder haber agrandado su nación, ¿cierto? Haber adquirido más territorio, pero él no pidió algo como eso, ¿cierto? Sus peticiones podrían haber sido inclinadas hacia la satisfacción en cuanto a sus necesidades, ¿ya? Como rey, o en cuanto a sus sueños, aspiraciones personales, quizás si no hubiesen dicho eso a nosotros, quizás qué tontera hubiésemos pedido, ¿cierto? Pero fíjense lo que Salomón hizo, ¿ya? Él no pidió influencia, no pidió mayores riquezas, ¿cierto? No pidió que su dinastía siguiese, ¿ya? Sino que ¿qué pidió? Sabiduría, ¿ya? Entonces, sin embargo, Salomón no pidió nada de eso, a pesar de que insistimos, ¿ya? Insistimos que hubiera sido correcto hacerlo, porque Dios le dijo, pide lo que tú quieras, ¿cierto? Pero Salomón, lo que hubiese sido que hubiese el pedido, hubiese sido correcto, porque Dios le dijo que pidiese lo que quisiera. Pero él no pidió cualquier cosa en vano, ¿cierto? Él pensó, lo meditó de seguro y fue sabio en su decisión a la que tomó. Entonces hubiese resultado absolutamente legítimo porque el Señor le había concedido esta oportunidad única de pedir lo que quisiese, ¿ya? Entonces el relato bíblico relata que Salomón pidió sabiduría, ¿ya? Sabiduría de lo alto, ¿ya? Reconoció delante del Señor sus limitaciones. O sea, Salomón reconoció, ¿cierto? Su incapacidad para poder liderar un país, una nación, ¿ya? Y eso fue lo que también estuvo bien, ¿ya? Delante de Dios, porque él reconoció sus limitaciones, ¿ya? Él no se sentía a lo mejor capaz para poder llevar a una nación, ¿ya? Él entonces reconoció esta incapacidad para afrontar la tarea que tenía por delante de llevar a esta nación. Entonces, y como consecuencia, manifestó que estaba necesitado de sabiduría de parte de Dios, ¿ya? Entonces, para el rey aquello era mucho más importante que las riquezas y el poder o el imponerse ante sus enemigos, ya que muchas veces uno puede decir, pucha, podría haber pedido otras cosas, que algo más interesante que sabiduría, pero esto fue lo que pidió Salomón, ¿ya? Y la Biblia la Biblia no habla de la sabiduría como el conocimiento intelectual que nosotros muchas veces creemos que ese conocimiento intelectual es sabiduría y no lo es, ¿ya? En la Escritura la sabiduría dice que es la capacidad de ordenar nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios tiene, a los criterios de Dios, ¿ya? A lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, una persona sabia es aquella que se mueve y se desarrolla, ¿ya? Desarrolla su vida siguiendo la sabiduría y los alineamientos de parte de Dios, ¿ya?
Entonces, eso es una persona sabia, aquella que se mueve y se desarrolla su vida siguiendo la palabra de Dios. Eso es una persona sabia, ya una persona que se rige no por su intuición, no por lo que él cree, ¿cierto? No, es que eso debe ser lo mejor. No, una persona sabia es la que se rige por la Biblia, ya. Eso es una persona sabia. Entonces, muchas veces tenemos un mal, no sé cómo se dice, un mal, no sé si, no criterio, pero bueno, tenemos un mal aspecto en cuanto a lo que es la sabiduría. Ya muchas veces pensamos que una persona sabia es una persona que tiene mucha experiencia, ¿ya? Y eso no es una persona sabia. O muchas veces pensamos que un abuelito, ¿cierto? Puede ser sabio. No, porque la gente siempre dice que los abuelitos son sabios porque han vivido mucho. Sí, es verdad, ¿cierto? Han vivido mucho, pueden tener mucha experiencia, pero esto no significa que esta persona sea sabia. Ya podemos encontrar un abuelito que sea muy necio y que tenga mucho conocimiento intelectual, pero eso no significa que él sea sabio. ¿Ya? Entonces Salomón le pedía a Dios la capacidad de organizar su vida personal y real siguiendo sus consejos y mandatos. O sea, fue muy sabio. Antes de pedir sabiduría ya había sido un poco, ya tenía algo de sabiduría. Entonces, en el lenguaje de la Biblia, un necio es lo opuesto, ¿cierto? Es aquel que vive sin tener en cuenta la voluntad de Dios, sin tener en cuenta los mandatos de Dios, sin tener en cuenta los propósitos que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, hay personas, ¿cierto?, que creen que el saber mucho, ¿cierto?, el tener mucho conocimiento intelectual, eso te hace una persona sabia, y no lo es, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que el que no cree en Dios es necio. O sea, podemos tener al máximo exponente de lo que, no sé, de la sabiduría, de la inteligencia máxima, ¿cierto? Acá en el planeta Tierra, pero si esa persona no realmente dice no creer en Dios, ya es una persona necia, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que un necio es aquel que vive sin tener en cuenta la voluntad de Dios, los mandamientos, los propósitos y los consejos del Señor. O sea, podemos ver que el mundo está plagado de gente necia, ¿cierto? Que no le interesa saber nada de Dios, que no le interesa y que no quiere tener en cuenta la voluntad de Dios para sus vidas, ¿ya? Les da lo mismo los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿ya? Los consejos que Él tiene, que nos dejó escrito aquí en su Biblia, en la palabra de Dios. Y este es el manual, ¿cierto?, para poder regirnos en esta vida, para poder vivir la vida de la mejor manera, ¿cierto? Yo siempre daba el ejemplo de no sé, cuando nos compramos un televisor o cualquier cosa nueva, siempre viene con un manualcito, ¿cierto? Y es allí donde ese manual redacta todo lo que puede hacer, ¿cierto? Ese aparato que nos compramos y darle el mejor uso a ese aparato, ¿ya? Y entonces en ese manual sale cómo usar ese producto, cómo usarlo y de la mejor manera. ¿Para qué? Para que no nos echemos el televisor, para que no nos echemos el celular, ¿cierto? Para que no lo rompamos y le podamos sacar el mayor uso, ¿ya? El mejor uso. Entonces, de la misma forma, Dios dejó su palabra, ¿cierto? Nos dejó el manual de la vida para cada uno de los seres humanos. Entonces, nos dice la Biblia que Dios le agradó esta petición que Salomón le hizo, ¿cierto? De pedir la sabiduría. Y le agradó tanto que decidió que no solamente le concedería sabiduría, sino también Dios le dio todo aquello que no había solicitado. O sea, el Señor le concedió lo que él pidió, pero aún más le dio muchas otras cosas más, ¿ya? Y esto nos recuerda aquello que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si ustedes, bueno, más adelante vamos a seguir viendo más en cuanto a Salomón, pero nos vamos a dar cuenta que Dios no solamente le dio sabiduría, sino que le dio riquezas, le dio un sinfín de cosas, ¿ya? Y esto fue porque él buscó a Dios primeramente. Él quiso agradar a Dios, ¿cierto? Y quiso poder gobernar esta nación bajo los estatutos de Dios, ¿ya? Entonces él pidió sabiduría de parte de Dios para poder llevar a cabo su misión como rey, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo en este mundo posmoderno, ¿ya? La sociedad de hoy en día ha sido llamada la sociedad de la información y del conocimiento. Ya nunca en la historia hemos tenido tanto acceso a tanto conocimiento, ¿cierto? Tanta cantidad de información como en estos días, ¿ya? Y lo podemos ver a través de nuestros teléfonos, ¿cierto? Podemos buscar lo que quisieras, podemos ver en la televisión, no sé, documentales de lo que queramos, ¿ya? Podemos a través del internet, ya eso es algo, sobre todo especial en internet, ¿cierto? Que es pero un sinfín ilimitado cantidad de información que podamos tener de lo que queramos. Ponemos ahí en Google, ¿cierto? Y aparece lo que sea, ¿cierto? Entonces, vemos que hoy en día la información está a la mano de cualquiera, ¿ya? Y hoy en día vemos cómo esta sociedad está llena de conocimiento y cada persona se siente mejor que otras personas porque saben demasiado, ¿cierto? Y han leído muchos libros. Pero los expertos nos dicen que aunque nunca hemos estado tan informados como ahora, ¿cierto? A la vez tampoco hemos estado tan desorientados como nunca en la historia. O sea, muchas veces encontramos personas que saben mucho, son muy elocuentes, ¿cierto? Saben mucho de todo un poco y muchas veces esas personas son las personas más perdidas en cuanto a su vida. No saben cómo vivir esta vida, ya no saben cómo regirse en esta vida. Y esas mismas personas muchas veces sus vidas son unas vidas desastrosas, siendo personas que saben mucho, tienen mucho conocimiento y pueden tener doctorados en miles de cosas, ¿cierto? Pueden saber de ciencia, de química, de biología, de lo que sea, pueden ser doctores en todo, pero van a ser personas necias, ¿cierto? Si no conocen de Dios. Nunca van a poder alcanzar la sabiduría si no es a través de su palabra, ¿ya? Y Salomón constituye un ejemplo en cuanto a la importancia de alcanzar sabiduría, ¿ya? Dios nos dejó el ejemplo de Salomón, ¿ya? Para que podamos ver la importancia que tiene alcanzar la sabiduría para poder vivir esta vida de la mejor forma, para no equivocarnos, ¿cierto? Porque muchas veces podemos saber mucho, pero en la vida nos vamos a equivocar. Si no buscamos sabiduría de parte de Dios, nos vamos a equivocar y las consecuencias muchas veces son letales, ¿cierto? Muchas veces las consecuencias traen heridas, ¿cierto? Traen dolor a nuestras vidas. Entonces, yo siempre les digo, hay consecuencias para bien y para mal. Podemos tomar buenas decisiones y van a haber consecuencias para bien, ¿cierto? Va a haber fruto para bien. Pero si tomamos malas decisiones, va a haber consecuencias para mal. Y siempre vamos a tener que pasar por estas cosas. Entonces, Salomón constituye este ejemplo, ¿ya? Y dándole la importancia que tiene, ¿qué es lo que tiene? La importancia que tiene el alcanzar la sabiduría de parte de Dios, ¿ya? En medio de una sociedad desbordada por tanta información. Entonces, Dios quiere dejarnos el ejemplo de Salomón que él pidió, ¿cierto? Le pidió sabiduría a Dios. Y en Santiago 1.5, si es que no me equivoco, dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y se os dará. El Señor la va a dar, ¿cierto? El Señor nos va a dar esa sabiduría. ¿Y cómo podemos buscar?
¿Cómo podemos tener más sabiduría? Bueno, está el libro, bueno, está toda la Biblia, ¿cierto? Y todo lo que sale en la Biblia va a ser de provecho para nuestra vida, para poder alcanzar más sabiduría y saber cómo regirnos en esta vida, ¿ya? Y algo especial, que el libro de Salomón, de Proverbios, que fue escrito por Salomón, está lleno de sabiduría. Si ustedes pueden leer un capítulo diario, sería espectacular. No saben el crecimiento que van a tener y la sabiduría que pueden llegar a alcanzar si nosotros buscamos más de Dios y pedimos, ¿cierto?, a nuestro Dios y obviamente reconocemos, como lo hizo también Salomón, que reconoció su incapacidad, ¿cierto?, para poder guiar su vida, para poder guiar al pueblo de Israel. Entonces, Señor, pidámosle al Señor, Señor, yo no me siento capaz de llevar mi propia vida, ¿cierto? Muchas veces, si la guiamos por nuestros propios pasos, yo estoy seguro que vamos a hacer cualquier cosa, ¿ya? Y nos va a llevar, y nos vamos a ir para cualquier lado y vamos a estar dando vueltas en este mundo si no nos regimos por su palabra. Así que podamos buscar sabiduría a través de su palabra, pidámosle a Dios sabiduría. Busquemos, leamos los proverbios. Lean un proverbio diario, aunque sea. Son 31 proverbios. Así que en un mes leemos todo proverbio. Y se van a dar cuenta de la sabiduría que hay en ese libro, ¿ya? Así que pregunta para que nos vayamos meditando o mediten en sus casas. Dice: describe con tus propias palabras la diferencia que existe entre conocimiento y sabiduría, para ver si les quedó claro más o menos, ¿ya? Con sus propias palabras describan cuál es la diferencia que existe entre esto, conocimiento y sabiduría, ¿ya? ¿Por qué necesitamos sabiduría en nuestra vida cotidiana? ¿Para qué? ¿Para qué la necesitamos? Para que ustedes respondan para qué la podemos necesitar. ¿Cómo podemos obtener esta sabiduría? A través de consejos de compañeros, a través de consejos de nuestro mejor amigo del mundo, ¿cierto? ¿Cómo? O a través de nuestros hermanos, a través de la palabra, ¿ya? ¿Qué pautas bíblicas puedes recordar en cuanto a recordar en este sentido? ¿Ya? Así que nos podamos meditar y obviamente pedirle a Dios que sea Él guiando nuestras vidas, que nos sea dando sabiduría para no equivocarnos, para saber ir por el buen camino, ¿cierto? Y tomar las mejores decisiones, ¿ya? Así que, bueno, les mando un abrazo, que el Señor les bendiga. Espero que les haya gustado esta porción de su palabra y vamos a seguir aprendiendo más en cuanto a la vida de Salomón. Así que el Señor les bendiga, no aflojen ya. Muchas veces nos va a costar, ¿cierto?, estar firme. Así que obviamente no nos estamos congregando los días domingos. Yo sé que eso era de harto apoyo. Nos daba harta fuerza para poder vivir dentro de la semana y poder resistir, ¿cierto?, a todos los ataques del enemigo que día a día él no descansa. Así que no aflojen, pídanle a Dios sabiduría, que les aleje del pecado, de las tentaciones. Y yo recuerdo siempre unas palabras de un pastor que decía que el taller del diablo es una mente desocupada, ¿ya? Así que sus mentes ojalá puedan estar siempre ocupadas, ¿ya? Manténganse ocupados, porque si ustedes están desocupados es allí donde Satanás trabaja, ¿ya? Así que ahí va a empezar a maquinar en sus mentes. Hace esto, hace esto otro. Entonces, manténganse ocupados. Si no tienen en qué matar el tiempo, lean la Biblia, ¿ya? Léanse un capítulo diario, aunque sea de Proverbios, y van a ver cuánta sabiduría hay en esos libros. Así que el Señor les bendiga, les mando un abrazo grande, se les extraña y bueno, nos estaríamos viendo otro domingo, ¿ya? Así que nos estamos viendo. Bendiciones, cuídense. Chao, chao.